Hemos hablado mucho sobre las operaciones militares de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Estamos hablando pues cada vez más de lanchas bombardeadas por Estados Unidos. Tenemos una reciente además, Lucas, que estábamos informando en las últimas horas, pero sin duda esta noticia que se da sobre la renuncia de nada más y nada menos que del almirante estadounidense Alvin Halsey, que es el jefe del Comando Sur, es decir, la cabeza de todas las operaciones que se realizan en Latinoamérica y por supuesto ahí está incluida la del Mar Caribe, sí, ahí en Venezuela, y el de hecho que haya anunciado que se retira, que renuncia, pues es una noticia, ¿no? Ha sido un honor servir a nuestra nación, a los ciudadanos americanos y cumplir y defender la Constitución a lo largo de 37 años. A partir del 12 de diciembre de 2025 me retiraré de la Marina estadounidense. Servir como su comandante y subcomandante durante los últimos 34 meses ha sido un tremendo honor. El equipo del Comando Sur ha realizado contribuciones perdurables a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo. Confío en que seguirán adelante enfocados en su misión que fortalece a nuestra nación y garantiza su permanencia como faro de libertad en todo el mundo. Este mensaje apareció el pasado 16 de octubre en la cuenta oficial de Comando Sur de los Estados Unidos y firmado por el almirante Alvin Halsey, jefe de operaciones militares de Estados Unidos en Centro y Sudamérica. El Comando Sur, para quien no lo tenga muy presente, es uno de los 10 comandos de combate unificado que pertenece a lo que hoy se llama el Departamento de Guerra estadounidense e incluye a más de 1.200 efectivos del Ejército, Armada, Fuerzas Aéreas, Marines, la Guardia Costera y varias agencias federales de Estados Unidos que supervisan todas las operaciones militares en los países de América Latina, a excepción de México, obviamente, que aquí opera el Comando Norte. El almirante Halsey anunció que dejaba su cargo repentinamente poco después de asumirlo en la cúspide de su carrera y en medio de los ataques militares de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico que Trump ordenó en el marco de su supuesta lucha contra el narco hace unos meses. Para el momento de la renuncia de Halsey, Estados Unidos ya llevaba un saldo de decenas de supuestos narcos, de cuyos vínculos con el narco nunca se mostró evidencia alguna, asesinados extrajudicialmente. El mensaje que les leí al inicio fue la única información que se dio sobre la dimisión y tampoco hubo muchos comentarios de la administración Trump relacionados con el hecho a posteriori. En fin, que circulen, que aquí no ha pasado nada. Sin embargo, según informó New York Times, citando a 2 funcionarios que hablaron con la condición de que se mantenga su anonimato, Halsey había expresado su preocupación por la misión en el Caribe y los ataques a los supuestos barcos de la droga. Había tensiones políticas respecto a Venezuela entre el almirante y el secretario de Defensa, rebautizado secretario de Guerra, Pete Hegseth, señalaron las fuentes. Es decir, de ser cierta esta información, estaríamos hablando de uno de los pocos militares de Estados Unidos que habría dimitido básicamente por no estar de acuerdo con llevar a cabo matanzas ilegales. Toda una rara avis. ¿Qué habrá pasado en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y por qué tanto silencio en torno a la dimisión de uno de los efectivos más importantes en lo que a operaciones militares en América Latina se refiere? ¿Hay quiebre interno en el equipo de Trump con respecto a la manera de llevar a cabo su supuesta misión antidroga, parecido al que existe entre Marco Rubio y Richard Grenell? ¿Y a dónde va un comando de combate sin cabeza? Hoy en la base América Latina hablamos de la inesperada renuncia del jefe de Comando Sur mientras Washington asedia militarmente a Venezuela y de lo que puede venir después. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. Hace tan solo unas semanas anunció su dimisión Alvin Halsey. No hay demasiada información a nivel oficial. El despliegue en el Caribe continúa. Marco Terusci, ¿qué datos nos traes y cómo va a influir todos estos acontecimientos en la región del Caribe?
Bueno, vamos a empezar por explicar qué es el Comando Sur y cómo se ha transformado en lo que algunos dicen es la Real Cancillería para América Latina, por qué renunció en pleno despliegue militar y tal vez por qué ya esté viendo que lo que se viene no va a ser un buen resultado para Estados Unidos y bueno, claro, nadie quiere ser mariscal de la derrota. Estefanía, si yo he encontrado escasa información sobre esta renuncia, imagino que tú habrás buceado ahí y tampoco habrás visto mucho, ¿no? ¿Qué dicen los medios sobre lo que pasó? Sobre todo los medios mexicanos no dicen casi nada, así que en la sección les estaré contando cómo esto es una noticia importante para México, a pesar de que México es parte del Comando Norte, cómo hay vínculos con el Comando Sur y cómo debió haber sido una noticia bastante importante en México. ¿Por qué no? ¿Y cuáles son las implicaciones? ¿Qué dice esto de los medios mexicanos? Y hoy para analizarlo también nos va a acompañar amiga de este espacio, analista de internacional, Naya Sanso, desde España. Así que vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Estados Unidos tiene 4 grandes capitales de poder en su interior. Washington, donde se encuentra el polo político y militar. Nueva York, donde reside el poder financiero y económico. California, sede del poder tecnológico. Y Florida, donde está el poder geopolítico, en particular hacia América Latina. Allí, en Florida, más específicamente en Doral, tiene su sede el llamado Southern Command o Comando Sur, uno de los 11 comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que de conjunto abarcan todo el globo, cada uno con su zona de responsabilidad establecida. El área de acción en el caso del Comando Sur es Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, o sea, toda América Latina menos México, que está bajo la órbita del Comando Norte. Desde allí, el Comando Sur se digita la política militar hacia la región, los diferentes despliegues, cooperaciones, formaciones o ejercicios conjuntos. Para ponerlo muy gráficamente, el gran despliegue militar que Estados Unidos comenzó en agosto en el Mar Caribe, donde se producen bombardeos semanales de lanchas, está bajo responsabilidad operativa del Comando Sur, en particular el comandante almirante Alvin Halsey, o en realidad pronto excomandante, ya que el 17 de octubre pasado anunció de forma intempestiva su renuncia anticipada a ese cargo, uno de los más importantes al que podía ambicionar. Pero antes de ir a Halsey, el despliegue militar y las zonas de crisis del Comando Sur, detengámonos analíticamente en el Comando Sur y su importancia para nuestra región. Lo primero es que el Comando Sur ha venido cobrando cada vez más importancia en el despliegue de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, al punto tal que ha pasado a ser lo que muchos caracterizan como la verdadera Cancillería de Estados Unidos para la región. Esa misma caracterización conlleva otro diagnóstico. La diplomacia hacia la región se ha militarizado y su centro de gravedad se ha desplazado del Departamento de Estado al Comando Sur. Desplazado o, bueno, al menos compartido. No sé, ¿tienes algún dato para ilustrarlo, Marco? Pongámoslos en números de este año en términos comparativos entre Halsey y el secretario de Estado Marco Rubio, que ven juntos en pantalla en la sede del Comando Sur. Si tomamos el caso de Rubio, realizó 9 visitas a la región, descontando México, que decía está bajo otra órbita militar, por lo que para comparar, dejemos de lado México. Y si tomamos en cambio a Halsey, realizó 15 viajes desde enero hasta la fecha en América y el Caribe, con países a los que visitó 3 veces, como Panamá, o 2 como Argentina. El último despliegue de Halsey, de hecho, acaba de ocurrir hace justamente unos días en Guyana, país clave en el conflicto contra Venezuela. Es decir, se ha vuelto más habitual ver a un comandante del Comando Sur en la región que a un secretario de Estado. Lo mismo ocurrió con la comandanta del Comando Sur, la ex Laura Richardson, que estuvo al frente entre el 21 y el 24 y viajó como trotamundos por la región. Seguro, de hecho, muchos la recuerden por una intervención que se hizo viral. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. China gets 36% of its food source from this region.
We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region. But then when you talk about trade is unbelievable. The trade in the region, I talked about all the ties that we have with this hemisphere. But the PRC and a lot of our countries in this region is the #1 trade partner with the United States, #2 in most cases. Not in most cases, I would say in some cases. Lo bueno, entre muchas comillas, es que no existe disimulo en cuáles son los intereses y objetivos de Estados Unidos en la región, que como dice Laura, son muchísimos. Ya no presentados con el discurso de For Export, de democracia y derechos humanos, sino de real, litio, petróleo, agua dulce, cobre, oro. Nadie podrá decir que no nos avisaron y que sea justamente enunciado por el Comando Sur. Es todavía más gráfico y trágico. Totalmente, honestidad brutal. Y solo agregar un pequeño dato más a la diplomacia militarizada de Estados Unidos, que la particularidad desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca es que Estados Unidos ha pivoteado la mirada sobre la región. América Latina y el Caribe, desde México hasta el sur de Chile y Argentina, ha pasado a tener nuevamente una importancia central en el contexto de la confrontación global, en particular con China, como decía Laura Richardson. Y eso se expresa tanto en el despliegue ofensivo del Comando Sur como por la presencia de Rubio, el primer latino estadounidense al frente del Departamento de Estado. Y Rubio tiene su escuela e intereses políticos en Florida, lugar de la sede del Comando Sur y una de las 4 capitales del poder dentro de Estados Unidos, como decías, Marco. ¿Todos los caminos siempre conducen a Miami? Es así reconfiguramos viejas metáforas. Vayamos ahora al despliegue militar del Comando Sur y sus crisis internas. ¿Qué les parece? Sí, decíamos que desde hace 3 meses comenzó el despliegue militar más grande de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989. Este despliegue militar y propagandístico, presentado como lucha contra los cárteles narcoterroristas, tiene 3 grandes responsables en la cadena de mando: el presidente Donald Trump como máxima autoridad política y comandante en jefe, el secretario de Guerra Peter Hegseth y, en tercer lugar, Halsey al frente del Comando Sur. Bueno, y resulta que Halsey renunció de forma anticipada en medio de esa operación bajo su mando. ¿Renunció o lo renunció Hegseth, como se especuló en varios medios, no? Exactamente, y la razón principal habría sido su desacuerdo, no con el despliegue militar como tal, sino con 2 elementos en particular. Por un lado, los bombardeos a lanchas en el Mar Caribe, en el Pacífico después, que comenzaron a tener fuertes acusaciones de ser asesinatos extrajudiciales por parte de expertos de la ONU u organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch. Claro, ser el tercer responsable en la cadena de mando de dichos bombardeos puede traer costos a futuro, costos que seguramente no pagaría alguien como Trump, que ha resultado impermeable a la justicia, pero no todos son Trump en este mundo. Y la otra razón para la renuncia anticipada de Halsey habría sido su desacuerdo con la posibilidad de una acción militar contra Venezuela. En términos de timing, su renuncia, la primera en la historia del Comando Sur, por cierto, ocurrió además justo el día después de que el New York Times titulara que Trump había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, y luego lo confirmará en una conferencia de prensa, ¿no? Desacuerdos entonces con la mayor operación militar de Estados Unidos en nuestra región en décadas, señales de ruidos internos de altísimo nivel, pero esa renuncia o llamado a renunciar no detuvo, como era esperable, el despliegue militar en el Caribe, que sigue en pleno desarrollo. Y no solo los bombardeos a lanchas, que ya van 18 con más de 70 muertos, sino que la Marina de Guerra de los Estados Unidos, más específicamente la Cuarta Flota, que depende del Comando Sur, anunció este martes el ingreso al área de responsabilidad del Comando Sur del grupo de ataque de portaaviones Gerald Ford. Y según el comunicado oficial, el portaaviones viene junto a más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo. Lo cual lleva a que, según el New York Times, habría ahora mismo un total de 15.000 efectivos desplegados en el Mar Caribe, del cual la mitad estaría en Puerto Rico y la otra mitad
mitad a bordo de los buques de guerra. Y no solamente la operación engorda en volumen militar, con cañones que apuntan sobre Venezuela, sino que Halsey continúa hasta que se vaya en diciembre su diplomacia de guerra en la región, con la última visita a un país clave, Guyana. Seguro que te suena Guyana, Ina, en la geopolítica. Y mucho. Guyana se convirtió en la llamada Guyana Saudí con el descubrimiento en 2015 de más de 11.000 millones de barriles de petróleo de reserva. Y claro, pasó a ser la nueva meca para las multinacionales, en particular ExxonMobil, y una plataforma clave para Estados Unidos, tanto en su disputa petrolera global como en su cerco sobre Venezuela, en particular por haber dejado de tener a Brasil y Colombia como aliados fronterizos contra Caracas. Bueno, esa fue la última parada de Halsey junto a Surinam en el marco del gran despliegue que se sigue expandiendo en el Mar Caribe. Si vemos el mapa completo, puede observarse cómo el Comando Sur se desplegó en el Mar Caribe, en Puerto Rico, Trinidad y Tobago, en El Salvador, como va a analizar Ina más adelante en su sección, y en Panamá. Y en el caso panameño, donde Halsey, como decía, estuvo ya 3 veces, el Comando Sur envió a tropas a entrenar entre el 8 y el 29 de octubre con su respectivo video de propaganda, claro está, que ven en pantalla. No hay entrenamiento sin propaganda. El ejercicio realizado en el antiguo fuerte Sherman estuvo presentado como para formar a las tropas estadounidenses a sobrevivir y prosperar en entornos selváticos. Un dato: hacía 26 años que Estados Unidos no enviaba soldados a Panamá para ejercicios de esta naturaleza. Aquí vamos de nuevo, el mayor despliegue naval en el Caribe desde 1989, primer envío de tropas a suelo panameño desde 1999, utilización de Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Guyana, aviones en El Salvador, probable regreso de una base militar a Ecuador e instalación de otra en el sur de Argentina. Si alguien espera que el pivote de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe fuera con diplomacia, pues era un wishful thinking, como dicen en inglés. No, el giro hacia nosotros es a través del prisma ideológico de Rubio y del despliegue del Comando Sur, la combinación más agresiva que podía haber y que nos está tocando vivir. La diplomacia militarizada y derechista al mando de la política de Estados Unidos para América Latina. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué resultados puede traer tanto imperialismo explícito con buques, bombardeos, aviones F-35? Un posible es un creciente sentimiento anti-estadounidense en la región, que no es necesariamente automático, como vimos en las elecciones en Argentina, pero bueno, latente y posible en muchos sectores, en particular si Estados Unidos avanzara en algún tipo de agresión militar contra Venezuela. Y esa es finalmente, como desde agosto, la pregunta del millón, no solo para Venezuela, sino también para Trump, Rubio, Hexet y el renunciante Halsey. Y claro, existen dudas dentro de la administración de Trump, del Partido Republicano y del movimiento MAGA sobre qué hacer con Venezuela. Como expresó el famoso comentarista trumpista Tucker Carlson, dice, comillas, ¿el fentanilo proviene de Venezuela? No, no proviene de allí. En realidad proviene de México. La mayoría de las drogas que terminan en este país no provienen de Venezuela, no se producen allí, no se trafican a través de allí. Así que no se trata de droga. ¿De qué se trata? Nadie le pregunta al público estadounidense, a los votantes de Trump, si quieren ir a otra guerra de cambio de régimen, decía el comentarista, periodista muy conocido, de hecho generó una crisis adentro de los republicanos. Así que Trump está en una encrucijada. Por un lado, realizar algún tipo de ataque sobre Venezuela que podría abrir una caja de Pandora y desatarle a él mismo una crisis. Pero a su vez, optar por simplemente retirarse con un saldo de unas lanchas bombardeadas luego del despliegue militar tan importante y tan publicitado sería, claro está, una muestra de debilidad de Estados Unidos. ¿Y quién sería entonces el mariscal de la derrota? Por las dudas, Halsey ya anunció su jubilación anticipada. Muchas gracias, compañero. I want to come aboard today to just say thank you. I'm honored to be aboard Evo today, which carries a proud legacy that symbolizes American courage, sacrifice, and determination. The average person does not understand what we do, and I share with you that what we do is different. What we aspire to is greatness, and we believe in is teamwork. To be clear, we are a warfighting organization. Our most fundamental duty is to support and defend the Constitution and ensure the safety and security of American people. And the Army team here is the epitome of lethal warfighting force and a lethal warfighting team. As I close out almost 37 years of service, it's a career where I'm proud to have served with and alongside some of America's finest. As you go forward,
I will share with you that I expect you to execute with professionalism, purpose, and precision. Estefanía Veloz, buenas tardes. ¿Qué nos traes? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Bueno, primero que nada, así informaron algunos noticieros de Estados Unidos que el almirante Alvin Halsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, anunció su retiro después de, como decía Marco, apenas 13 meses en el cargo. Adelante con las imágenes en inglés. Secretary of Defense is announcing a top military commander who is in charge of the U.S. Southern Command is retiring now unexpectedly. Remember, this is the region, of course, where those escalating attacks against boats in the Caribbean, those boats off the coast of Venezuela that the Trump administration has said have narco-terrorists on board. We're just getting in a statement here from the Admiral, writing in part, "It's been an honor to serve our nation, the American people, and to support and defend the Constitution for more than 37 years. Secretary Hegseth says Admiral Alvin Halsey will retire at the end of this year." New this morning, the military commander overseeing the Pentagon's escalating attacks on boats off Venezuela's coast, that he is retiring. This is barely a year into his role, his time in that role. And one source tells CNN that tensions had been simmering for weeks between Admiral Alvin Halsey and Defense Secretary Pete Hegseth, and that Hegseth did not believe the Admiral was moving aggressively enough to take on and target alleged drug traffickers in the Caribbean. There have been at least 6 U.S. strikes on boats, alleged drug boats in the Caribbean. The latest one disclosed just yesterday. This is the 6th time the Trump administration has targeted a boat in international waters, claiming a connection to Venezuelan drug cartels. So far, at least 27 people have died. And now the commander who has overseen these strikes is stepping down suddenly and without explanation. Head of the U.S. Southern Command, here he is, Admiral Alvin Halsey, will retire at the end of this year. Joining us now, MSNBC Pentagon correspondent Priya Sridhar and former Assistant U.S. Attorney Sean P. Murphy. Priya, what do we know about this resignation? Yeah, that's right. So we know that he actually posted on X just yesterday. Este hombre supervisaba todas las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe, incluyendo, como nos contaba Marco y como veníamos en las noticias, los bombardeos que sí reportaron nuestros medios mexicanos. Su cargo era equivalente a ser el virrey militar de Washington para toda nuestra región, con influencia directa en asuntos de seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y cooperación bilateral. ¿Cuántos medios mexicanos cubrieron este retiro? Pues casi ninguno. De hecho, portada ni siquiera fue. Su salida pasó desapercibida en la prensa nacional, como si se tratara de un cambio burocrático menor y no de la repentina salida del principal comandante militar estadounidense para América Latina. Espera, ¿me estás diciendo que el jefe militar de todas las operaciones estadounidenses en Centro y Sudamérica se retira prematuramente en medio de la mayor movilización naval desde 1989 y ningún medio mexicano lo considera noticia? Estamos hablando de un momento de máxima presión militar en el Caribe, que no lo tenemos muy lejos, con despliegues históricos de buques de guerra y aviones de combate, y el almirante a cargo de todo ese operativo abandona su puesto de manera abrupta. Exactamente, Ina, y lo más interesante es lo que sí deciden cubrir ampliamente los medios. Todos reportaron los ataques a las embarcaciones, los bombardeos B-52 volando cerca de Venezuela, las declaraciones de Trump sobre la CIA, pero el hecho de que el almirante encargado de supervisar todo esto se retirara bajo circunstancias sospechosas, eso aparentemente no era relevante para el público mexicano, según los medios mexicanos. Es como reportar los tiroteos, pero omitir que el director de la policía renunció súbitamente en medio de la ola de violencia, ¿no? Vamos a ver qué sí cubrieron los medios mexicanos también sobre las operaciones en el Caribe. Proceso hizo una cronología exhaustiva, reportando 57 muertos en 13 ataques hasta el 28 de octubre, titulada Cronología de los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en Sudamérica. Este reportaje detallado demuestra que tenían la capacidad y los recursos para investigar las operaciones militares o reportear las operaciones militares estadounidenses con acceso a fuentes y datos
datos específicos sobre bajas y acciones tácticas. Pero de hecho, en esta misma cronología del 16 de octubre, mencionan genéricamente que el almirante supervisando operaciones se retirará en diciembre, así como un datito nomás. No dan su nombre ni explican las circunstancias. Esta mención, pasada y enterrada en un párrafo secundario, contrasta dramáticamente con el detalle al que le dedicaron a los ataques. El mensaje implícito es claro: la muerte de presuntos narcotraficantes es noticia, las intrigas en el alto mando militar estadounidense pues no lo son. O sea que sí sabían del retiro, pero decidieron que el nombre y los detalles pues no eran tan importantes, o mínimo darle seguimiento al tema con otra nota. No se trata de que la información no estuviera disponible, sino de una decisión activa de no profundizar en ella, de no asignarle un reportero para investigar por qué un almirante con una carrera de 35 años sale repentinamente de su puesto clave. Con un poquito de análisis estarían ahí, pero no lo hicieron. O con otra nota, pues podía bastar. Así parece. Pero si esto no era importante para hacer nota, hay algo que sí lo sería. Por ejemplo, que según fuentes citadas de CNN, Halsey planteó preocupaciones sobre operaciones que no eran legales. Aquí la historia adquiere una dimensión completamente distinta. No es solo un cambio de mando, sino que el propio comandante, según estas fuentes, cuestionaba la legalidad de las operaciones bajo su responsabilidad. Esto transforma la noticia de un simple relevo administrativo a un potencial escándalo pues de proporciones constitucionales dentro del establishment militar estadounidense, que debería hacer nota en el país vecino. Es decir, el propio comando militar estadounidense cuestionó la legalidad de estas operaciones y tampoco fue nota en México, el país donde los medios, como tú nos has mostrado, dicen que Sheinbaum tiene tensiones con Trump y siempre hablan de lo que se diga en Estados Unidos. Bueno, si un almirante cuestiona la legalidad de operaciones en nuestra región es irrelevante, pero si un B-52 vuela cerca de Venezuela es titular sin más. Se habla de la demostración de fuerza, pero se nos ocultan las dudas sobre la legitimidad de esa fuerza del tercero al mando de las operaciones. Ahora hablemos de algo que los medios mexicanos tampoco mencionaron, y es que en junio del 2023 los republicanos en el Congreso estadounidense propusieron transferir a México del Comando Norte al Comando Sur. El representante de Ken Calvert dijo que era para priorizar el combate del tráfico al fentanilo. Hagamos un paréntesis porque hay que decir que Ken Calvert, cuyo eslogan es paz mediante la fuerza, no es un lobo solitario. Hace esta propuesta como presidente del subcomité de asignaciones de defensa y miembro senior del comité de asignaciones de la Cámara. Ocupa un puesto de gran influencia que supervisa el muy considerable presupuesto militar del país. Como tú dices, Marco, no se trata de cualquier declaración, sobre todo siendo México parte del Comando Norte. Este cambio burocrático aparentemente técnico legislativo tiene profundas implicaciones geopolíticas, pues transferir a México de la categoría de un vecino de país sujeto a operaciones de contrainsurgencia y seguridad regional similares a las naciones centroamericanas, donde el Comando Sur tiene una presencia militar más directa y activa, no sería la mejor opción, ¿no? O sea, que quieren tratar a México como a los países centroamericanos, caribeños, sujetos a intervención directa, y eso no fue noticia tampoco, y eso es una relevancia muy importante, siendo que esta reubicación conceptual de México en el mapa estratégico estadounidense representa un cambio fundamental en la relación bilateral. Para mí, que desde la óptica republicana es como degradar a México, pero bueno, es una presunción. Sí, pues tú lo presumes y los medios mexicanos ni lo mencionan. De hecho, después de esta propuesta del Congreso de Estados Unidos, los representantes de las Fuerzas Armadas mexicanas y del Comando Norte de Estados Unidos se reunieron para presentar sus perspectivas y prioridades para contribuir a la seguridad regional y de la frontera común ante riesgos compartidos. Además, abordaron temas específicos sobre intercambio de información, adiestramiento y curso de capacitación. Esto justo después de la propuesta del Congreso republicano. Como dice el dicho mexicano, que ya tengo aprendidos unos cuantos, el miedo no anda en burro. Bien, ¿no? Así se dice. Bien dicho, Ina, o también está el otro dicho: pégame, pero por favor no me dejes. Todo esto es raro porque, por ponerles un ejemplo, Fox News publica en febrero del 2024 que Rusia mueve sangre por transfusiones cerca de Ucrania. Force México en febrero del 2024 publica la misma nota traducida: Rusia mueve suministros de sangre cerca de la frontera de Ucrania, dice la Unión Europea. Este, de hecho, es el patrón estándar. O sea, se los pongo como ejemplo. Los medios mexicanos sí citan explícitamente sus fuentes estadounidenses,
traducen y publican estas notas de 24 a 48 horas. Esto pasa para entender la verdadera magnitud de lo que significa el silencio sobre el retiro del almirante Halsey en México. Debemos entender que históricamente México había permanecido bajo el paraguas del Comando Norte en una relación que, aunque compleja, reconocía una dinámica de vecinos. La transferencia al Comando Sur propuesta por los republicanos no solo colocaría en la misma categoría de naciones donde Estados Unidos ha intervenido militarmente con mayor frecuencia y menos restricciones, sino que dañaría la relación bilateral. Y esto no es una teoría. Por ejemplo, la nota de proceso de hoy, del 12 de noviembre, lo confirma y dice: el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la llegada de portaaviones Gerald Ford y el grupo especializado de ataque al área de control del Comando Sur en el Caribe, Pacífico y Sur de México. Marco nos había contado sobre esta nota, sobre este tema, pero esta nota dice el Sur de México, menciona a México. Lean bien esta última parte donde dice Sur de México, porque no es una acción en aguas internacionales lejanas, es un despliegue explícitamente posicionado en nuestras aguas mexicanas. El portaaviones más moderno y poderoso del mundo ahora opera bajo el Comando Sur, en una zona que incluye territorialmente el sur de nuestro país. Conectemos los puntos entonces. A finales de octubre, como reportó Animal Político, México busca reunión con Departamento de Estado de Estados Unidos y Comando Sur tras ataques a embarcaciones. Esto demuestra que el Comando Sur ya no es una entidad abstracta, es un interlocutor directo con el gobierno mexicano en asuntos de seguridad, un papel que tradicionalmente correspondía a agencias civiles y diplomáticas. La militarización de la relación bilateral entre México y Estados Unidos avanza a paso muy acelerado. Que México esté solicitando esta reunión hace evidente que el Comando Sur se ha convertido en un actor protagónico en nuestra relación bilateral, con capacidad para tomar decisiones que afectan directamente la seguridad nacional mexicana. Y la segunda nota de Infobae también lo menciona. Esta es del 11 de noviembre y habla sobre este mismo portaaviones. Ya se encuentra bajo las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina y ha estado destruyendo lanchas y abatiendo lo que ellos llaman narcoterroristas. La cifra que dan es escalofriante y es de 20 lanchas destruidas y 75 muertos. Y aquí regresamos al punto inicial con la renuncia del almirante Halsey. ¿Por qué era crucial que los medios mexicanos investigaran y destacaran su retiro? Porque él era el arquitecto militar de toda esta estrategia y porque se habían reportado apenas hace unas semanas que el gobierno mexicano buscaba diálogo en efecto con el Comando Sur, lo que implicaba platicar, con él. Las razones detrás de su retiro podrían relevar profundas divisiones sobre la legalidad, como contaba Marco, la conveniencia o otros riesgos de escalada militar. La relación de México con el Comando Sur no es casual ni reciente. Tiene antecedentes de tensiones por operaciones no autorizadas que hoy se repiten, pero en una escala muchísimo mayor y muchísimo más peligrosa. Entonces hay otra pregunta. ¿Qué tienen en común las noticias silenciadas sobre estos temas? Todas revelan fracturas, dudas internas o movimientos agresivos de Estados Unidos que nos afectan en México de alguna u otra manera. Incluso cuando hospitalizan al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue nota en medios como el Reforma y el Universal. La transparencia sobre la salud de un funcionario estadounidense se considera noticia, pero las dudas legítimas sobre operaciones que ocurren en nuestra región tan cercana, no merecen cobertura alguna. Las posibles razones de esta omisión sistemática no son un misterio si lo analizamos desde un contexto político-económico en el que operan algunos medios mexicanos importantes, por decir algunos. Televisa es propietaria de varios medios impresos y digitales y tiene inversiones significativas en el mercado estadounidense a través de Univisión. Estas conexiones financieras van creando como que conflictos de interés inherentes entre la obligación de informar verazmente y la conveniencia de no perjudicar relaciones comerciales o posicionamientos regulatorios de las relaciones de Estados Unidos. TV Azteca mantiene íntimas relaciones, como ya les hemos contado, con la embajada estadounidense y pueden ir a ver ese programa. Esta relación se traduce en acceso privilegiado a fuentes oficiales, pero también genera una autocensura preventiva sobre temas que podrían irritar a estos mismos contactos cercanos. La dependencia del acceso conduce inevitablemente a una alineación, lo que yo llamaría editorial.
Y esto nos indica que el silencio también es un mensaje. En este caso, el mensaje es que algunos medios prefieren un público que vea la política exterior estadounidense como un monólogo de poder, en lugar de algo que tiene fisuras que sirven para entender lo que podría pasar en México al mismo tiempo. Más que un descuido, este silencio sobre las fisuras dentro del Pentágono y los cambios en el mando militar podrían representar una forma sofisticada de alineamiento geopolítico o algo así. En tiempos de tensión, cuando se bombardean lanchas en aguas cercanas a México, el privar a la audiencia de las necesidades de entender estas piezas para armar un rompecabezas completo de la información, pues los medios van empobreciendo el debate público no hablando de esto. Están desarmando informativamente a la ciudadanía mexicana frente a desarrollos que le podrían afectar directamente. El periodismo tiene la obligación de conectar esos puntos y presentarle a la audiencia toda la información sobre los sucesos en desarrollo, más si implican el interés de la población como en temas de seguridad nacional. Gracias, Estefanía, por traernos este análisis. We attacked a submarine, and that was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs, just so you understand. This was not an innocent group of people. I don't know too many people that have submarines. And that was an attack on a drug-carrying, loaded-up submarine. Are these strikes legal? They are not. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El despliegue militar de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe continúa escalando. Una investigación realizada por el New York Times reveló que 3 aviones militares están operando desde una pequeña base en El Salvador que utiliza el Comando Sur. El dato surgió a partir de una investigación que incluyó la lectura de imágenes satelitales y la escucha de diálogos con los controladores de tráfico aéreo. Una de las aeronaves es un AC-130J Ghost Rider, un avión fuertemente armado que se utiliza para realizar ataques en tierra y en mar. La revelación ocurre al mismo tiempo que se multiplican las ejecuciones extrajudiciales que Estados Unidos está realizando contra embarcaciones en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico. La investigación compromete también al gobierno de Nayib Bukele, que permite que El Salvador sea utilizado como base operativa en este programa de asesinatos selectivos. El lugar en el que se encuentran desplegados es en un puesto que utiliza Estados Unidos, en el aeropuerto de Comalapa, ubicado en las afueras de San Salvador. Además del avión de ataque, las imágenes satelitales muestran que en el lugar opera un P-8A Poseidón, un avión que utiliza la Armada para realizar tareas de reconocimiento. La aeronave puede recopilar información de inteligencia y tomar fotos operando a miles de metros de altura. El tercer avión desplegado en El Salvador es el C-49 Clipper. El New York Times subraya que es una aeronave que rara vez se le ve en público y que su despliegue en El Salvador es muy inusual. El compromiso de Nayib Bukele con la administración Trump para agredir a América Latina contrasta incluso con la actitud de un aliado predilecto como es el Reino Unido. La CNN informó que la isla dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos para no ser cómplice con los ataques ilegales, según filtró al medio un funcionario anónimo. La presencia y la importancia de Gran Bretaña en la región se debe a los 5 enclaves coloniales que todavía conserva en el Mar Caribe: las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, Anguila, Montserrat y Turcas y Caicos. La decisión del aliado más cercano que ha tenido históricamente Estados Unidos ilustra la poca credibilidad que tiene la administración de Donald Trump, incluso para sus aliados más complacientes. Durante el fin de semana, el secretario de Guerra, Hegseth, informó de un nuevo ataque contra una embarcación. Los ataques, que inicialmente fueron en el Mar Caribe, se extendieron hacia el Pacífico. Desde que se inició el despliegue ya suman 19 las embarcaciones hundidas y 76 las personas asesinadas. La parafernalia de guerra con la que Donald Trump pretende someter a América Latina también sumó, como ya les veníamos contando, al portaaviones Gerald Ford. Antes de apuntar sus cañones hacia nosotros, la nave estaba desplegada en el mar Mediterráneo para colaborar con Israel en el genocidio palestino. El Gerald Ford es el portaaviones más moderno, el último que entró
entró en servicio y se encuentra operativo desde hace 3 años. Su construcción costó $13.000 millones, una cifra equivalente al Producto Interior Bruto anual de países enteros como, no sé, Ruanda o Tayikistán. La llegada de portaaviones viene acompañada de 3 destructores que lo escoltan y que suman 5.500 efectivos militares al despliegue en curso en el Caribe. En total, frente a las escoltas de Venezuela que ya están operando, hay también 12 buques de guerra. En este despliegue también hay que contabilizar las tropas que se encuentran en Puerto Rico. Durante el pasado fin de semana, la cuenta de Facebook del 22º Cuerpo Expedicionario de Marines publica fotos de ejercicios militares que están realizando en esta isla. En Puerto Rico también se están realizando obras para modernizar Roosevelt Roads, una base de la Marina que se encontraba semiabandonada. Las instalaciones cuentan con una pista de aterrizaje que está siendo reasfaltada y se encuentra a 800 kilómetros de la costa de Venezuela. También se han registrado obras que están modernizando instalaciones militares en otras zonas de la isla, así como en otros enclaves como San Croix y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En respuesta a esta amenaza, Venezuela anunció ayer una nueva movilización de carácter defensivo que comenzó a ejecutarse en las primeras horas de hoy. Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa indicó que el despliegue de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistemas de armas, unidades militares y de la milicia bolivariana. El despliegue está destinado a proteger instalaciones que pudieran ser objetos de ataque. El Center for Strategic and International Studies, CSIS, es uno de los principales think tanks que elaboran la política exterior y de defensa de Estados Unidos. Y recientemente publicaron un artículo en el que evaluaron las fuerzas militares desplegadas y los escenarios probables. El trabajo destaca el incremento sustantivo del personal militar en la región y, resumidamente, para este centro de estudios, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es muy flaco para intentar una invasión a Venezuela, pero es demasiado grande como para no hacer nada. ¿Qué ocurrirá entonces? El CSIS conjetura la realización de ataques aéreos contra territorio venezolano. Para tranquilidad de todos nosotros, la decisión está en manos de Donald Trump. He activado como comandante en jefe desde las 4 horas de esta madrugada una fase superior del ejercicio popular militar policial de despliegue de fuerza Independencia 200, que ha sido catalogado por todos los líderes militares oficiales, por nuestro pueblo, por la milicia, como un ejercicio de fase superior que hacía falta para afinar las capacidades de movilización en tiempo real, de despliegue de fuerza, de desdoblamiento de fuerza. Y hoy en la mesa de análisis, en nuestro honor, tenemos a la analista de geopolítica, amiga de este espacio, Naya Sanso, desde España. Naya, muchísimas gracias. Qué gusto verte siempre por aquí. Un placer veros, aunque sea en la distancia. Naya, ¿cómo evalúas esta renuncia de Alvin Halsey antes del tiempo, del cargo de jefe del Comando Sur? No se dio muchas explicaciones en los medios, a pesar pues, de la importancia del cargo, de la dimisión y de esa misión que está desarrollando Estados Unidos en el Caribe con los bombardeos. Sí, el trumpismo no es muy prolífico en lo que en dar explicaciones. El trumpismo actúa y después quizá si alguien pregunta puede ser que digan algo o no. Es un poco lo mismo que ha ocurrido con los distintos ceses que ha realizado Pete Hegseth en el Departamento de Guerra. Tampoco se nos ha explicado del todo bien ese cambio de Departamento de Defensa, Departamento de Guerra. Todo tiene una cierta teatralidad y hay un matiz de guerra cultural que está siempre en el trumpismo, de acabar con todo aquello que pueda ser considerado desde esa parte de la derecha de Estados Unidos
como DEI hire, es decir, diversidad, esos ascensos supuestamente por diversidad. Por motivos raciales, por motivos de género, por intentar dar una representatividad a esa parte de la sociedad que no es el varón blanco heterosexual. Nadie de quienes llegan a esos puestos lo hacen únicamente por el color de su piel, ni por ser mujeres, ni por ser ese cupo trans que supuestamente Trump dice que existe. En estos ceses hay algo de eso también. En esta renuncia, en cambio, parece bastante evidente que es un ejemplo más de esta lucha interna por seguir por la vía del trumpismo o intentar volver a algo una mal llamada normalidad, a lo que había antes de Trump, que tampoco era un Estados Unidos de paz. Estados Unidos intervenía donde quería, especialmente en Latinoamérica, que siempre ha considerado ese patio trasero, esa expresión lamentable que Estados Unidos ha utilizado. Esta dimisión va por ahí, claramente. No ha habido explicaciones por ninguna de las partes, ni por quien ha dimitido, ni por quien ha tenido que sustituir a ese puesto, pero sí que es evidente que se produce en un momento de escalada de esa amenaza naval en el Caribe, y que hay una parte del ejército de Estados Unidos que no parece ver con muy buenos ojos esta posibilidad de atacar Venezuela, acosar a Colombia, amenazar a México y pasar de lo que sería una visión de la doctrina Monroe al corolario de Roosevelt, que eso ya es una intervención directa. Parece obvio que esa dimisión va por ahí. Una de las bases de Donald Trump parece ser esa teoría del hombre loco, Theory of the Madman, que es confundirnos a todos para que nadie sepa muy bien qué es lo que va a hacer. Lo que parece evidente es que nadie moviliza portaaviones, todo ese despliegue naval que hay en el Caribe, para nada, o por una operación puramente antidrogas. Lo que estamos viendo es la aplicación a Latinoamérica, a esta supuesta lucha contra la droga, la guerra contra la droga que se inició en tiempos de Reagan, de la lógica de la guerra contra el terrorismo de George W. Bush. Es un despliegue masivo que no tiene ningún sentido en términos de lucha contra la droga, ni siquiera para estos espectáculos que nos da prácticamente a diario ya Pete Hegseth, de estos asesinatos extrajudiciales en el Caribe contra personas que no sabemos si trafican droga, si son simples pescadores o personas que intentan emigrar de estos países del Caribe. Trita Parsi hace unos días, él es un analista de origen iraní, hablaba de que lo más posible es que si Trump pretende intervenir, no sea una operación de cambio de régimen, podría ser algo como lo que ocurrió en el 89 en Panamá, un intento de capturar al gobierno, una serie de ataques contra objetivos supuestamente del narcoterrorismo, pero sabemos que son objetivos militares. Podría ser algo como lo que Israel pretendía hacer el pasado verano en Irán, no un cambio de régimen, sino un colapso de régimen. Estados Unidos, el trumpismo, no quiere entrar en ese nation building que sí que quería hacer Bush en los tiempos de la guerra contra el terrorismo. A Trump no le importa que venga después de Maduro. Si se opta por seguir la vía de Marco Rubio, de intentar acabar con todos los gobiernos que no sean los aceptados por Estados Unidos, sea primero Venezuela, Nicaragua, incluso Colombia, lo que interesa es que esos gobiernos caigan, no
qué va a venir después. Ese colapso de régimen sería el intento de que todo caiga como un castillo de naipes. Lo comentábamos hace 2 meses en México, que lo que aparentaba era una presión máxima, un intento de ejercer toda la presión posible para que alguien dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas o alguien cercano a Maduro quiera hacerse inmensamente rico y cobrar esos 50 millones, creo que son a estas alturas, por asesinar a Maduro. Esa posiblemente fuera la vía más rápida. Eso lo estamos viendo, que de la misma forma que no ocurrió en Irán, donde no hubo deserciones, no está pasando aquí tampoco. Han pasado 2 meses y no hay un solo intento, una sola deserción. Por lo tanto, parece que esa vía tampoco va a funcionar. Pero yo sí que creo que si hay un plan, cosa que es cuestionable también, porque la lógica de Trump es dar muchos bandazos hasta que se decide hacer algo. Si hay un plan, el plan sea ese intento de colapso de régimen y ya veremos qué viene después. Naya, gracias por estar en la base América Latina nuevamente. ¿Cuáles son, en tu mirada, los principales riesgos de una escalada no intencionada por la concentración de fuerzas que está realizando Estados Unidos? Sí, estamos un poco en ese escenario de Chekhov, que si aparece una pistola en el primer acto, quiere decir que en el tercero se va a disparar. Cuando movilizamos estas cantidades masivas de armamento, de personal, no hay suficiente personal para invadir Venezuela, eso lo sabemos, al menos de momento, pero sí que hay suficiente armamento y suficiente material como para crear una crisis internacional con diferentes países. No es solo Venezuela, lo comentábamos hace 2 meses, que esta injerencia inicialmente era contra Venezuela, pero que era contra toda América Latina, todo el Caribe. Estados Unidos ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela, pero también se habla de México. Es decir, no solo estamos hablando de países como Venezuela. Las amenazas claras y muy explícitas contra Petro son también algo relevante. En el momento en el que se moviliza todo este armamento, puede llegar un momento en el que alguien dispare antes de tiempo y nos encontremos en un escenario bélico que creo que a día de hoy nadie quiere, porque Trump no quiere entrar en una guerra. Lo que yo veo es que le gustaría hacer una operación militar especial, y hago esta referencia a la guerra ruso-ucraniana, porque tampoco ahí se esperaba una guerra larga, se esperaba una operación militar que fuera más limitada, y vemos que son 3 años y medio. En el momento en el que se inicia algo, se da paso a un escenario militar, se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe ni cómo ni cuándo va a acabar. Ese es el gran peligro, que es incluso en este escenario, especialmente en este escenario de colapso de régimen, ¿qué puede pasar en el momento en el que hay un vacío del Estado? Ahí es donde pueden salir todo tipo de escenarios, todo tipo de milicias que puedan llegar a causar una situación que sea muy difícil de controlar. Ese es el problema de los escenarios de presión militar. Que incluso esa diplomacia coercitiva que podría ser esa, acercar armamento, acercar personal para conseguir, por la vía de la presión, simplemente por estar ahí, conseguir tus objetivos. En el momento en el que se da ese paso, no es imposible que se llegue a un escenario militar que escape de todo el control. Y la primera consecuencia de ese tipo de escenarios es una movilización masiva, un movimiento masivo de personas que intentan buscar lugares seguros, que es exactamente lo que no quiere conseguir Donald Trump, que su primer objetivo, mucho antes de parar la importación de fentanilo,
que repetimos no viene de Venezuela, es cerrar la frontera y conseguir que no haya inmigración de países latinoamericanos. Esa sería una de las primeras consecuencias que podría tener un escenario militar. Pero realmente lo más peligroso de esto es que en un escenario de presión militar se sabe cómo empieza la presión, pero no se sabe qué se puede conseguir. Acabar con un escenario similar al de Libia en América Latina sería catastrófico no solo para Venezuela, sino para el resto de América Latina. La cuestión es que seguramente esa no sea una de las preocupaciones de Donald Trump, el bienestar ni de los y las venezolanas ni del resto de la población de Latinoamérica. Naya, gusto en saludarte nuevamente. ¿Qué papel podría jugar el apoyo de Rusia a Maduro? Bueno, el tener el apoyo de una potencia nuclear, de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siempre es un apoyo importante en términos políticos y diplomáticos. Eso sí, en Rusia ahora mismo, con la situación que tiene en Ucrania, con la situación que tiene en sus fronteras, es complicado ver que pueda hacer una movilización de recursos para defender a Venezuela de un escenario bélico importante. Estaríamos hablando, por ejemplo, lo más claro sería la defensa aérea, que ahora mismo Venezuela no sería capaz de responder a una intervención aérea estadounidense importante. Si vemos el precedente de Irán, ni Rusia ni China acudieron a ayudar a Irán en el momento en el que fue atacada por Israel y Estados Unidos. En este caso sí que hemos visto algunos movimientos, se ha hablado de algunos aviones de carga que habían llegado a Venezuela, a Nicaragua, desde Rusia, presumiblemente con algo de armamento. No sabemos realmente en qué medida se ha podido apoyar en alguna forma esa defensa venezolana. El precedente iraní nos dice que no puede haber mucha intervención. Evidentemente, por motivos logísticos sería muy complicado para Rusia intervenir de una forma que resultara decisiva. Pero sí que en otra medida sí que es importante ese apoyo diplomático, ese apoyo político que puedan dar especialmente Rusia en este caso, habiendo un acuerdo firmado, pero también China como contrapeso a ese intento de Estados Unidos de presentar el Caribe como una serie de narcoestados que se dedican a envenenar a Estados Unidos. Naya, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Un abrazo desde Ciudad de México. Un saludo a todos. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos ahí en pantalla. Y también, si prefieren escucharnos y no vernos, les dejamos este otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga.